Nuestro compañero Juan Pablo Toledo nos presentó un trabajo especial sobre los problemas que pues el crecimiento desordenado de la ciudad ha traído y que provocan accidentes e incluso desafortunadamente muertes. Así que hoy tenemos una charla respecto a este tema y agradezco la visita en el foro de Conrado Romo García, director de Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. Buenos días, gracias por la visita. Buenos días. Y también está con nosotros Miguel Ángel Rodríguez, quien era director de Planeación Metropolitana en el Instituto Metropolitano de Planeación, el IMEPLAN, que también tiene un nombre muy largo, lo resumimos así. Gracias por la visita, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues empezamos justamente con este tema, la forma en que pese a lo que se señala ahí en planeación, a que se asegura que se cumple la ley en el desarrollo, en lo que tiene que ver con el desarrollo urbano, pues la ciudad, el área metropolitana da la impresión de estar parchada por todas partes. Conrado, pues, ¿qué es lo que lleva a que una ciudad se escape de esta manera de control? Bueno, me parece que hay especialistas y distintos investigaciones que reconocen que es una situación multifactorial, ¿no? Es decir, habrá temas que tienen que ver con la planeación urbana, habrá temas que tienen que ver con la cultura, o sea, habrá que reconocer que las ciudades son procesos históricos, ¿no? Y entonces son capas, ¿no?, de procesos que van construyéndose. Entonces creo que no hay una respuesta individual específica, sino que habrá que profundizar y entender la ciudad como un sistema complejo, ¿no?, que tiene esta variedad de posibilidades para dar respuestas y entender cómo es que funciona el sistema urbano. Claro. Sin embargo, Miguel Ángel, seguramente también tiene que ver mucho con la permisividad de cosas y nada más de parte de las autoridades de muchas cosas. Nada más hay que pensar, por ejemplo, en el desarrollo inmobiliario y en la forma en que nos vamos dando cuenta pues que se permiten de pronto desarrollos en donde los planes o los instrumentos de planeación no daban para eso, o también cuando no se tienen los servicios necesarios. Pues en la serie que estaban pasando hablaban de omisiones y las omisiones son innegables. Es decir, no solamente no hay planeación, sino en muchos casos se está yendo a la deriva. Hay municipios, El Salto, Ixtlahuacán, no tienen programas ni planes de desarrollo urbano. Y no obstante, se están dando licencias, continúan las promociones inmobiliarias, etcétera. No hay, digamos, esa parte no se frena. Lo que es cierto es que la planeación no se está haciendo como se debería hacer. Conrado, se habla de temas multifactoriales, ¿no? Señala, no se puede hablar de un tema en específico para ver el desorden en el que se encuentra la ciudad. Cualquier ciudad, específicamente estamos hablando de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero sí hay indicadores que nos pueden decir justo cuáles son los focos rojos, ¿no? Hablábamos, y se ha manejado en este espacio muchísimo con diferentes especialistas y con los trabajos que ha hecho nuestro compañero Juan Pablo Toledo. Entre algunos otros, uno, el tema de la construcción inmobiliaria desordenada que se ha dado sobre todo en el sur de la ciudad, y una parte también acá ya en el norte, pero también hablamos de la poca cultura vial, hablamos de el tema de la penalización en cuanto a infracciones, hablamos de construcción de ciclovías que a veces no llegan a ningún lado. Vamos, este asunto de tema tan multifactorial, bueno, pues finalmente también recae mucho en decisiones gubernamentales mal hechas, ¿no? No de esta administración, incluyendo esta administración, pero no exclusivamente de esta administración. Sí, creo que bueno, algo que has tocado y que creo que es importante y que bueno, es justamente corresponde al instituto, tiene que ver con el tema de los datos, ¿no? Justo esta variedad de elementos que influyen en la construcción de la ciudad, pues requieren información, requieren estudio. Y justo estos datos son los que tratamos desde el instituto de proporcionar para que se tomen decisiones basadas en esta información. Hay un problema y es que lamentablemente no solo en la ciudad, sino me atrevería a decir que en el país hay una mala cultura en materia de datos, ¿no? Es decir, en todas las dependencias públicas se generan registros administrativos, ¿no?, pero que terminan en cajas, ¿no?, en una esquina de alguna oficina. Y esa información es importante y entonces un poco lo que tratamos desde el instituto
instituto es justo promover una cultura de toma de decisiones en función de datos, ¿no? Y un poco lo que tratamos de hacer es ir a platicar con los distintos funcionarios, con las distintas dependencias, para ir a buscar qué datos tienen, qué datos pueden servir para la discusión pública, tanto para los que toman decisiones también como para la ciudadanía, ¿no? Es decir, ¿Y por qué no se están usando? Cuando menos señalas tú, van y los guardan en un cajón los funcionarios, ¿o qué está pasando? pues creo que es un tema cultural, ¿no? Es decir, es un tema en el que creo que hace falta como país, ¿no? Incluso hasta los medios de comunicación, ¿no? Creo que es importante que empecemos a buscar información, datos y a partir de ellos discutir. Creo que estamos haciendo un trabajo, cada vez hay el tema de los datos adquiere relevancia pública, pero bueno, aún creo que hay un camino por delante. Miguel Ángel, pues justamente también esta es una de las problemáticas que hemos platicado contigo en alguna otra ocasión, ¿no? Se hacen los estudios, se hacen las investigaciones, se muestran los resultados de lo que podría suceder, pero al final las autoridades parece que de ahí no pasan. Lo que pasa es que también es cierto que no hay recursos. Los municipios están quebrados, literalmente, y el recurso también está mal aplicado en muchos casos. Entonces, sí estamos en una situación crítica. Es claro que el sistema actual no funciona, tan no funciona que todo sigue y no hay planes y no hay programas. Pues es la prueba más clara de que el sistema está colapsado y no se está atendiendo de fondo los problemas. Es decir, el código urbano está rebasado hace años, eso está hiperdiagnosticado y, por ejemplo, no es una prioridad con el Congreso. Claro. También el ingrediente corrupción cuenta, ¿no? Porque, y quizá más que todos los demás, ¿no? Porque las fallas muchas veces se detectan y son bastante evidentes. Por ejemplo, en el caso de los instrumentos de planeación con los planes de desarrollo, entre los que están vigentes y los que no están vigentes, y la autoridad o quien ejecuta lo toma a su conveniencia, ¿no? Sí, el modelo, es decir, yo no diría que todo es corrupción, pero sin duda es un factor y es innegable que se ve que a veces la autoridad funciona y a veces no funciona. También es cierto que falta la autoridad que está por encima de los municipios, ¿no? ¿Quién está diciendo a los municipios, oye, no puedes seguir dando licencias sin planes porque eso no está bien? Para eso existe una planeación. Eso no está pasando. No ha habido, yo no he escuchado el primer funcionario sancionado por delitos relacionados al desarrollo urbano y está penado, ¿no? Claro. Y con la otra parte es también el que no exista realmente una planeación metropolitana, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, al instituto, pues, digamos, no generamos evaluaciones respecto a las políticas públicas. Lo que hacemos fundamentalmente es la generación de datos, ¿no? Por ejemplo, está el tema, tenemos la plataforma en donde mostramos todo el tema de siniestralidad vial, tenemos algunos visores que tienen que ver, por ejemplo, con capas urbanas, ¿no? En todo caso, un poco lo que corresponde al instituto, más que la emisión de alguna opinión en particular, tiene que ver con la proporción de datos, ¿no? Y de seguimiento de esos datos para que justo los especialistas, ¿no? Puedan hacer la evaluación correspondiente respecto a si se toman las decisiones públicas necesarias para arreglar los problemas de la ciudad. Oye, me llama la atención justo esta generación de datos, esta generación de información que ustedes van generando de siniestralidad, seguramente de embotellamientos, de lugares donde hay más complejidades y todo. Entonces, ¿para qué gastar en unos diálogos para López Mateos? No, y lo digo, ¿qué? Los diálogos por la avenida López Mateos. Sí. Y lo digo, seguramente van a salir resultados y habrá resultados ahí de lo que piensa la sociedad. Pero no son al final datos que ustedes ya tienen. No sé si habrán escuchado esta frase, pero correlación no implica causalidad, ¿no? Es decir, hay una serie de datos que parecerían, ¿no?, dar una serie de elementos, ¿no?, respecto a cuáles son las causas de las problemáticas, pero no necesariamente eso es así. El ejercicio que encabeza la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana tiene, digamos, un componente que es, digamos, como la opinión de las personas, que creo que es importante, y se están haciendo este levantamiento de encuestas para saber qué opinan las personas, pero además están haciendo trabajos, digamos, con grupos de focus group, ¿no? Esto a razón de que también hay un elemento que es cualitativo, ¿no? Es decir, hace rato lo mencionabas, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con la planeación, pero también tiene que ver con un tema de la cultura,
y también hay un conocimiento que es tácito, ¿no? Es decir, hay un conocimiento que los datos es una forma de abordar el mundo, ¿no? Y te da una cierta aproximación a la realidad, pero también la experiencia, los afectos, los tiempos, las vivencias personales también son importantes a la hora de planeación. Pero, por ejemplo, si le preguntáramos a muchas personas que viven sobre una avenida si quieren una ciclovía, nos van a decir que no, ¿no? Habría que ponerlo, es decir, o sea, digamos, estaríamos... Pero las ciclovías se necesitan. Sí, pero creo que también es importante reconocer estas diversidades de miradas, ¿no? Y creo que es desde las diversidades de las miradas, y creo que por eso es la política, ¿no? Es decir, el reconocimiento de la pluralidad de la ciudad, ¿no? Y desde esa pluralidad tomar decisiones, ¿no? Es decir, porque cada uno de nosotros podemos tener posiciones respecto a distintas cosas y además podemos tener enfoques muy diversos respecto a la misma problemática. Entonces, a mí me parece que sí es importante tener como dispositivos para el diálogo, para la construcción de consensos, ¿no? Y creo que eso... es parte del ejercicio y bueno, espero que ya pronto también conozcamos los resultados. ¿No se corre el riesgo con este tipo de encuestas, y esto se lo preguntaría a los dos, de que al final, si se crea un segundo piso, vamos a suponerlo en López Mateos, pese a todo lo que digan los académicos y pese a lo que digan quizás los números, las autoridades no terminen diciendo fue decisión de ustedes, ¿no? Y si hay más tráfico, pues finalmente ustedes lo decidieron en una encuesta? Sin duda, es decir, yo lo que creo es que el error no es el diálogo, el error es enfocar el diálogo en un momento y en digamos, en un acceso en específico cuando el diálogo debe ser a nivel metropolitano. Es decir, el problema de movilidad es de los 7 accesos carreteros. Es más problemático el acceso por Chapala y por Zapotlanejo que por López Mateos. Lo que pasa es que hay incluso intereses de otro tipo. a Nogales, ¿no? Te puedes pasar 2 horas para Ese va cruzar después de López Mateos. El punto es, la discusión no puede ser aislada. Yo coincido en que el diálogo es relevante y es importante la parte cualitativa, pero los esfuerzos se deben enfocar adecuadamente. Ese diálogo debió estar enfocado más bien a hacer el plan integral de movilidad, que es integral, que habla de la metrópoli y que habla de todas las variables de la movilidad, no solamente de un acceso carretero con un problema específico. Eso nos va a inducir a errores. Y por supuesto una consulta que se hace así de parcial, dicen que participaron 60,000 personas, yo nunca había escuchado eso, es muy cercano a una elección, sin ningún dato abierto, etcétera, pues realmente es genera muchas sospechas, la verdad. Conrado. Bueno, digamos, entiendo que la parte de los 60,000 personas que participaron se hizo, digamos, hay 2 versiones, una que es la digital y otra que fue un levantamiento a casa-habitación, ¿no? En el levantamiento a casa-habitación, desde el IEC fue la parte que nos tocó participar, hicimos toda la metodología para que la información que provenga de esas casas-habitación sea representativa de las áreas colindantes a la avenida de López Mateos. En cambio, el tema del registro digital, bueno, tiene otra naturaleza y tendrá otros insumos que van a poder ser utilizados, pero bueno, en este caso, fue la parte que le tocó al instituto y esa pues sí que tiene un nivel de representatividad para las zonas colindantes a la avenida. Cuando las autoridades van a tomar una decisión que tiene que ver con el desarrollo urbano, ¿les piden información? En ocasiones yo esperaría que fuera más, pero sí que creo que hay, como mencionaba hace un momento, hace falta un proceso, un trabajo. Cada vez creo que somos más tomados en cuenta, ¿no? Yo quisiera que fuéramos aún más tomados en cuenta, porque bueno, además somos un instituto pequeño en comparación incluso con el IMEPLAN, ¿no? El IMEPLAN es un instituto mucho más grande que nosotros, pero bueno, creo que poco a poco vamos ahí abriendo las puertas y vamos socializando que la importancia del instituto y la importancia de los datos y del trabajo que hacemos. Claro, a ver, porque si van a autorizar un desarrollo que es importante, sí, y se necesitan datos sobre disposición o disponibilidad de transporte de agua, lo ideal sería que acudieran a ustedes, ¿no? Que esa información ya está ahí mapeada incluso. Sería importante. Nosotros, digamos, desde que estamos aquí en el instituto, tenemos el primer mapa, pero por ejemplo, no pasa, de georreferenciación de agua. Yo sé que hay en algunos casos, o sea, no es la constante permanentemente, pero sí que cada vez hay más personas que se aproximan, incluso desde las academias, desde otras partes, ¿no? Entiendo que hay consultas que tiene el instituto, que desde otros estados, ¿no? Se procesa aquí la información y es referente en otros estados estos datos. Entonces,
poco a poco, vamos, tal vez algún día lo logremos. Ajá, ¿sí? Pues ¿cómo estamos parados en este momento exactamente? En datos, en consultas, en ciudad. ¿Se ve una planeación real o no en los próximos años? Yo creo que planeación, supongo que se refieren a lo metropolitano. Claro. A nivel metropolitano hay planeación, hay esfuerzos de planeación muy, muy serios, muy importantes, pero no hay coordinación, que es distinto. Es decir, toda la parte de gestión metropolitana realmente está colapsada. Hace tiempo las mesas de temáticas no funcionan. Hay una mesa de ordenamiento que lleva más de un año sin sesionar. Hay una mesa de gestión del riesgo que tampoco está funcionando, ¿no? Entonces, esa parte es muy difícil, y una de las cosas por las que es difícil es porque parte de la buena voluntad. Es decir, el IMEPLAN no es autoridad sobre los municipios, entonces lo que se hace ahí es coordinar, y muchas veces se definen una serie de acciones que cuando todo el mundo sale, pues no las hace porque realmente no tengo que cumplirle a nadie. Entonces, esa parte sí es algo que hay que revisar. Yo he insistido desde hace tiempo que al IMEPLAN le faltan dientes. Pero la ley sí habla de la obligación de sujetarse a los instrumentos de planeación, ¿no? Y de cuadrar las decisiones con lo que señalan los instrumentos de planeación. Claro. No pasa. Pero no hay quien esté encima viendo quién lo está haciendo y quién no. Que las auditorías de desempeño, por ejemplo, que hace la Auditoría Superior, tendrían que estar ligadas a sanciones, ¿no? Por ejemplo, o sea, evidentemente si no hay sanción, todo el mundo va a seguir haciendo lo que cree que debe hacer, sea además con factores de corrupción, etcétera, pues es imposible, ¿no? Y también sería ideal, ¿no?, que los datos fueran determinantes para la toma de decisiones. Por ejemplo, qué tipo de transporte se requiere según la necesidad de origen y destino, ¿no? Claro, y digamos un poco en sintonía de lo que dice Miguel Ángel, el instituto, si bien la ley la reconoce como la dependencia encargada del tema de los datos, tampoco nos da dientes para que las dependencias nos pasen información. Tenemos que hacer un trabajo de socialización, de diálogo con las dependencias y esperar que sea la buena voluntad para que nos compartan información, pero bueno, sí que hacen falta estos instrumentos para que las dependencias estén obligadas, por ejemplo, a darnos información a nosotros. Muy bien, pues les agradecemos mucho que nos compartan estos datos. Ojalá que las autoridades algún día entiendan la importancia del orden que da, pues, justamente la generación de información y la planeación. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Son Conrado Romo García, quien es director de Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, y Miguel Ángel Rodríguez, exdirector de Planeación Metropolitana del IMEPLAN.